Buenas, bienvenidas y bienvenidos a Stay Talks. Como sabéis, este es un espacio para quienes no se conforman con respuestas rápidas. Un lugar donde la reflexión no solo es bienvenida, sino casi necesaria. Aquí nos permitimos parar, dudar, pensar con calma. Y si hace falta, revisar aquello que dábamos por seguro. Porque también va de eso, de atrevernos a mirar las cosas desde otro lugar. En Stay Talks no venimos a dar lecciones, venimos a hacernos buenas preguntas, a conversar sin prisa, con profundidad y con honestidad, a intentar entender un poquitito mejor el mundo en el que trabajamos y el momento que estamos viviendo. Y si hay algo que define este momento, es una palabra que parece estar en todas partes. En el último año y medio, 2 años, da la sensación de que todo el mundo tiene la inteligencia artificial en la boca. Que el futuro será cosa de máquinas, que la inteligencia artificial lo hará todo y que nosotros acabaremos tumbados en alguna playa paradisíaca en el Caribe sin preocuparnos demasiado por nada. Pero entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasa con el futuro del trabajo? ¿Qué valor aportamos como humanos en un mundo cada vez más automatizado? La tecnología siempre ha cambiado la forma en la que trabajamos. Lo hizo la imprenta, que nos permitió imprimir más y llegar más lejos. Lo hicieron los aviones, que nos convirtieron en ciudadanos de un mundo global. Y lo hizo Internet, dándonos acceso a más información. A veces incluso diría que demasiada. Y ahora lo hará la inteligencia artificial, que nos va a regalar algo mucho más valioso, el tiempo. Y ahora la cuestión es, ¿tiempo para qué? Tiempo para aportar valor, tiempo para escuchar mejor, tiempo para empatizar, tiempo para hacer aquello que, por mucho que avance la tecnología, sigue siendo profundamente humano. Sentir, comprender, conectar. Y precisamente de todo esto vamos a hablar hoy. Porque hoy en Stay Talks tenemos el placer de conversar con Vicente Ribes. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Francesc, por invitarme. Encantado de estar aquí contigo en tu podcast. Un placer enorme tenerte aquí. Y como bien sabes, antes de entrar en materia hay un pequeño ritual que nos gusta respetar siempre, que es un momento para parar y para tomar conciencia de quién tenemos delante, porque estoy seguro que habrá gente que aún no te conoce. Sí, Tu recorrido, tu mirada y tu forma de estar en el mundo hacen que esta conversación tenga un valor especial. Será de esas personas que invitan a escuchar con más atención, a bajar el ritmo y a abrir bien los oídos antes de empezar. Así que, oye, antes de empezar, vamos a hacer esa tradición que nos gusta tanto, que es coger el hinchador y agrandarte un poquito más el ego, Vicente. venga, pues vamos a ello. Venga, venga, va. Siempre viene bien, ¿eh? A veces un Siempre viene poco. bien, totalmente. Mirad, hay personas que no solo siguen el cambio, sino que se paran a pensar qué significa realmente. Vicente es una de ellas. Lleva tiempo explorando ese punto donde la tecnología y las personas se encuentran, siempre con una mirada muy clara. El futuro del trabajo solo tiene sentido si pone el talento humano en el centro. Desde el mundo de los recursos humanos, Vicente ha sabido convertir lo complejo en conversaciones necesarias, invitando a empresas y profesionales a reflexionar sobre cultura, sobre empleo y sobre responsabilidad en plena transformación digital. No habla de la inteligencia artificial como moda, sino como una herramienta al servicio de relaciones laborales más consistentes, más humanas y sobre todo con más valor. Por eso tenerlo hoy aquí es una oportunidad para detenernos, para pensar, para aprender junto a alguien que lleva tiempo haciéndose las preguntas correctas. Y ya os adelanto, yo estoy seguro que esta conversación va a merecer mucho ser escuchada con calma. Así que no perdamos más el tiempo y aprovechemos todo ese tiempo para conocer un poco más sobre Vicente. Vicente, como ya te dije, y creo que todos lo van a descubrir poquito a poquito, aquellos que no te conozcan aún, va a ser una conversación súper chula, seguro contigo, así que vamos Sí, allá. de eso estoy seguro. Mira, una de las primeras preguntas que te quería soltar encima de la mesa, empezando fuerte, así directamente, es ¿por qué la inteligencia artificial? ¿De qué nos va a servir la inteligencia artificial? Pues mira, esa es una pregunta que yo creo que nos llevamos haciendo todos durante todos estos años, precisamente porque todo el mundo habla de ella, parece que es una moda, pero tú bien lo has dicho en la introducción que no lo es otra revolución que ha venido a cambiar completamente la forma en la que nosotros nos relacionamos con el trabajo, lo va a cambiar también de hecho los próximos años, y hablaremos si quieres luego más adelante de tendencias, que sé que vamos a hablar un poco de ello.
y precisamente porque va a ser una revolución a nivel no solo laboral, sino también personal. Vamos a poder, como tú bien has dicho, ocupar tiempo en realmente cosas que merecen mucho más valor. Vamos a poder centrarnos en las personas. Y no solo eso, es que nos podemos ir incluso, si quieres, a hablar de la utopía, que todo el mundo también habla, de Ujú. qué va a suceder con nosotros los humanos cuando realmente las máquinas hagan casi todo el trabajo que nosotros estamos elaborando actualmente. Nos tenemos que reformular también y repensar la forma en la que tenemos establecido actualmente el trabajo. A lo mejor será un trabajo que realmente va a trabajar solamente la persona que necesite trabajar para seguir siendo o sentirse realizada y tengamos un salario básico, no como el actual que está planteado, sino un salario básico real, universal, y con eso tengamos pues nuestras circunstancias un poco cubiertas, o a lo mejor seremos personas que queramos seguir aportando a la sociedad y que nos veamos con ese ímpetu de seguir trabajando y de seguir aportando en algún momento para no solamente tener esa parte social, sino también es tener esa parte un poco de vamos a tener un espíritu en la vida, ¿no? No dejarnos llevar Total. solamente por tener la renta. Me gusta una cosa transpuente lo que dices, ¿no? Aportar, ¿no? Sí, Aportar valor, ¿no? sí. ¿Qué cosas crees que la IA no puede aportar que nosotros como humanos podemos aportar? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque también mucha gente se la hace y de hecho me la hacen a mí también en las consultorías cuando acuden a mí y me preguntan. Nosotros, de momento todavía, porque la inteligencia artificial no ha llegado todavía a la AGI ni a la superinteligencia, que se supone que vamos a llegar a ella, y se prevé que a lo mejor en 3 años lleguemos a la AGI, fíjate, 3 años solamente, y a lo mejor 2030 puede que tengamos la superinteligencia, ya veremos cómo avanzan las cosas, porque avanzan muy rápido. Pues nosotros seguiremos aportando sobre todo en profesiones liberales, en las partes un poco que la inteligencia artificial no pueda cubrir. Va a cubrir seguramente toda la parte administrativa. Ya se sabe que de aquí a lo mejor a un año o incluso 2 años van a desaparecer más del 50% de las labores administrativas porque está avanzando muy rápido. Ujú. Y luego, pues, aportaremos valor también en áreas, pues, por ejemplo, como no vas a pedirle a la IA que venga y te desatasque una tubería o que te arregle a lo mejor alguna chapuza que tengas en casa para poder arreglar, cosas de este tipo, La carpintería. chapuza la seguiremos haciendo los humanos, ¿no? Sí, Estás sí, diciendo mucho estas me cosas. temo que en ese sentido sí. Bueno, ya hay robots que te planchan y que te ponen en lavavajillas, cosas Total. de este tipo tan útiles también las podremos delegar en ellos, pero habrá otras que no, que seguiremos todavía recogiendo nosotros y estarán en el ámbito humano. Y no olvidemos también que nosotros somos los que estamos alimentando a estas máquinas, entonces también seremos un poco nosotros los que decidamos hasta qué punto queremos llegar. De hecho, también se está replanteando mucho y se está hablando mucho de ponerle topes a la IA y de hablar hasta qué punto vamos a poder llegar a esa superinteligencia o no. Ya nos pondríamos un poco en ámbito Terminator, que le gusta mucho a la gente esta parte también un Total. poco más de tecnología, pero sí, sí, efectivamente hay que también ponerle topes y ver hasta dónde podemos llegar. Pero sobre todo la parte humana va a seguir siempre ahí presente, vamos a estar detrás de las Total. máquinas. Total. Yo creo que muchas veces cuando hablo con gente de inteligencia artificial, ¿no? Muchas veces nos hemos parado a hablar mucho de lo que puede hacer, pero no nos hemos parado mucho a entender cuáles son sus fortalezas. O sea, Ujú. en qué es buena la inteligencia artificial. Porque es verdad que inteligencia artificial lo hemos entendido a veces de mala manera, ¿no? Con el LLM o en un Large Language Model, ¿no? Que es Sí, capaz de transformar en palabras búsquedas de base de datos, pero al final la inteligencia artificial, reduciéndolo muchísimo, ¿eh? Porque sé que es reducirlo muchísimo, ¿no? Pero no deja de ser capaz de hacer una request, una petición a una base ujú, de datos para que busque cierta información y me devuelva información de predicción de que probablemente sea lo que vendrá ahí. Allí es la base más grande. Entonces, eso siempre a mí me lleva a una reflexión de decir, si él, o sea, la inteligencia artificial, lo que hace muy rápido y donde nos va a ganar siempre, porque no somos tan rápidos nosotros ni lo vamos a ser nunca, es en buscar información, en, en una base de datos, buscar la información y deducir, ¿no? ¿Qué otras cosas nos quedan a nosotros? Y yo creo que esa es la reflexión que muchas veces tenemos que poner encima de la mesa. Porque como ujú. decías tú, muchas tareas repetitivas que son siempre la misma o que tienen 4 variables, eh, y las puede hacer mejor la inteligencia. Es más rápido encontrar las 4 variables y definiendo cuál Sí, de esas 4 variables es la más probable.
Sí, O sea, es mejor estadista que nosotros, es mejor buscador de información que nosotros, una sí. máquina. Y Entonces, jugador de ajedrez, y- y si to- lo llevamos un poco a esa parte del juego también, claro, por supuesto, o incluso de la lógica, date to- cuenta que, claro, es como tener una Wikipedia que absorbe todo el conocimiento de toda la humanidad, o sea, sabe lo mismo que sabemos toda la humanidad en conjunto. Puede ser el mejor biólogo, el mejor profesor de física, el mejor matemático, el mejor arquitecto, tiene todo el conocimiento de todo el mundo, con lo cual, pues imagínate, si tú tuvieses ese superconocimiento, serías el mejor humano del mundo, ¿no? Pues aquí lo mismo, Total. Ahora voy exactamente a lo hacer la mismo. pregunta capciosa. Entonces, ¿en dónde no es mejor que nosotros? Que yo creo que Bueno, es una pregunta muy profunda, ¿eh? Sé que es muy profunda, pero sí, creo que es donde nos va a aportar mucho en entender dónde debemos focalizarnos nosotros. O sea, sí. si ella es más buena en otro sitio que no la vamos a ganar, dejemos de pelearnos en una batalla perdida y vamos a pelearnos en esa batalla que sí que podemos ganar, ¿no? ¿Cuál es esa batalla que sí que podemos ganar? Pues de momento, tal y como está planteada ahora, tú bien lo has dicho, de momento lo que hacemos casi todos los humanos es casi chatear con ella. O sea, realmente interactuamos con ella de una forma muy, muy estática. Es simplemente como un asistente que tenemos ahí y nosotros chateamos con ella. Pero la previsión es que todo esto cambie, porque estamos ya empezando con la era de los agentes, que ya está ¿Mm? revolucionando muchísimo el mercado, y tú lo sabes, lo estás viendo también. Este año es el año de la era agéntica, es el año en el que se va a desarrollar muchísimo la parte de los agentes. Y esto lo que va a hacer es que interactuemos de otra forma. Ya no va a ser tanto chat, sino también va a ser más por voz, por comandos de voz. Entonces esto será muchísimo más cómodo. ¿Qué es lo que va a hacer todo esto? Pues que, claro, lógicamente nosotros al final acabemos con casi, no sé, yo te diría que vamos a acabar todos con un asistente propio. Vamos a tener nuestro propio asistente que nos va a decir por las mañanas, oye Vicente, oye Francés, vete al médico porque te veo que tienes hoy un poco la tensión baja o te noto un poco de esta otra forma. Nos va a ayudar incluso en ese sentido, va a ser nuestro mejor médico, nuestro mejor asistente, nuestro mejor entrenador físico. Vamos a tener una salud de hierro en este sentido, vamos a evolucionar mucho en ese sentido. Y luego la parte que nos quedará a nosotros siempre va a ser la parte más práctica y más humana, como es el pensamiento. El pensamiento, por supuesto, a pesar de que la inteligencia artificial pueda pensar de una forma, esa parte humana del pensamiento no nos la va a quitar, no la va a llegar a alcanzar. El sentimiento lo Eso, podrá llegar a interpretar, pero no lo va a llegar a sentir como tal. Una inteligencia artificial, yo no me la imagino eh, eh, viviendo emociones como tal. Como mucho podrán hacer una mimetización, incluso dirá, entiendo por lo que estás pasando, pero no lo va a llegar a comprender al 100%. Nunca lo va a llegar totalmente. a ese límite. Y luego en la parte también un poco muy de creatividad, yo creo que los humanos seguimos siendo mucho más creativos que ella, aunque nos creamos que no, porque al fin y al cabo somos nosotros los que la estamos alimentando y los que la estamos diciendo hasta dónde queremos que llegue. Y en ese sentido también el arma la tenemos nosotros. Si queremos que nos supere, nos va a superar. Si queremos que llegue a unos límites, que solamente sea una herramienta y que sea práctica para nosotros, pues estamos a tiempo también de hacerlo y de poner esos límites como he hablado antes. Totalmente. No solo a nivel legislativo, sino también a nivel de que veamos a largo plazo, porque a veces esta carrera por la IA, hoy Google saca una cosa, OpenAI saca otra, vuelve Google otra vez de nuevo, OpenAI otra vez de nuevo ahí a la carrera. Ya hemos visto, por ejemplo, ahora que Apple se ha bajado un poco de la carrera y ha dicho me uno con Gemini porque no puedo continuar en esto. Entonces, bueno, yo creo que es interesante todo lo que va a pasar durante todos estos años y lo seguiremos viendo. En estos 3 años van a ser muy, muy intensos en cuanto a la inteligencia artificial. Totalmente. Yo creo que hay dos temas que has sacado igual muy tímidamente ahora, que es el tema del cognitive offloading, o sea, Mm, de ese problema que lleva la inteligencia artificial que estamos viendo. Lo han publicado muchos white papers que hablan de esto, ¿no? De cómo el ser humano está dejando ese pensamiento crítico y está descargando ese pensamiento crítico en una inteligencia externa que está entrenada con cierta información y que tiene al final un bias físico y personal de ese propio entreno. O sea, todos sabemos, ¿no?, que el modelo de OpenAI, perdón, está entrenado en Estados Unidos con la realidad de Estados Unidos, y si vas a DeepSeek está entrenado con la realidad china. Y mm, eso significa que si le preguntas por Taiwán a esos dos modelos, la respuesta va a ser muy diferente. Digo, ese caso sí, concreto como un caso específico, pero podríamos hablar de caso de Israel-Palestina. Probablemente también te van a dar respuestas muy diferentes un modelo que otro, o sí. cualquier otro modelo. Más allá del problema político que puede haber ahí, evidentemente que no entraremos en ese tema hoy, sí que es verdad que hay bastantes white papers que hablan de las nuevas generaciones que vienen, Mm, que no han pasado por una generación como las nuestras de
primero tener pensamiento crítico, utilizar pensamiento crítico y luego ser capaces de, en ciertos momentos, ¿no?, utilizar esta herramienta nueva como una primera pensada, como una primera base de información de la cual yo soy capaz de criticar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Poner Sí. en crisis y creerme lo que creo creerme, pero hay ciertos sectores de la sociedad que no han pasado por ese pensamiento crítico primero, con lo cual están asumiendo esa realidad total. Ujú. Y luego la segunda parte que has sacado ahí, de la creatividad, creo que es muy interesante, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial se basa, como decías tú, en la información que hemos previamente creado los humanos. Y eso es así. Hay un problema también de derechos de autor muy grande que podríamos estar hablando posiblemente horas. Pero más allá Sí. de hablar de esa parte del derecho de autor, me gustaría hablar del ¿y qué va a pasar cuando aquello que esté alimentando? Porque va a pasar, yo creo, ¿no? Que aquello que esté alimentando la inteligencia artificial sea lo propio que ha generado la inteligencia artificial. Sí, Porque cuando cada día se ves menos. autoalimente a sí misma, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Totalmente, cada vez vemos más posts en LinkedIn escritos con inteligencia artificial, Mm. imágenes y fotos que no se han creado por un fotógrafo o un videógrafo, sino que se han creado por inteligencia artificial en base. Entonces llegará un momento en que los propios modelos van a ser entrenados con lo propio que genera. O sea, Sí. ¿dónde vamos a llegar con eso? Es una pregunta muy, muy Mira, abierta y muy difícil, ¿eh? Pero sí, no, pero te he ido captando un poco en general. En líneas generales, yo siempre hablo en este sentido de que la educación sigue estando en nuestras manos. Ahí lo que tenemos es un fuerte problema como sociedad. Yo lo veo, tú y yo somos casi de la misma generación, yo diría. Nosotros hemos aprendido a través de enciclopedias, a través de lo analógico, un poco, digámoslo así. Internet ya nos pilló un poquito más, a lo mejor en la universidad, fue un cambio distinto. Hoy es verdad que están todo el día con los portátiles, con las tablets. Si te fijas ya también en Noruega y en Dinamarca, en algunos países de la Unión Europea, ya han pasado de las tablets y han vuelto otra vez de nuevo a los libros. ¿Por qué? Porque precisamente como tú comentas, Francés, se han dado cuenta que la vuelta a lo básico es también importante enseñarla. Entonces, ahí tenemos una fuerte, es un fuerte dilema que tenemos que aparcar, no apalancar, sino todo lo contrario, llevar a cabo en España, sobre todo, porque otros países de la Unión Europea ya lo están haciendo, pero aquí en España tenemos un fuerte problema con la educación en ese sentido, nos tenemos que apoyar entre todos y como sociedad, como tú bien dices, decir qué es lo que queremos que nuestros niños o nuestros sobrinos o nuestros familiares y la futura sociedad que venga queremos que sean, cómo queremos que construyan la sociedad del futuro con esta inteligencia artificial. Porque es verdad que estamos haciendo una delegación cognitiva, se llama delegación cognitiva lo que tú has comentado, sí, sí, que es muy grande, que es muy, muy, muy enorme. Y por eso te digo que los límites hay que ponerlos. Estamos en un marco que, gracias a Dios, en la Unión Europea estamos legislando mucho para ello. Hay gente que está muy en contra de ello. Yo no, yo te digo que estoy a favor, porque precisamente nos salva de todo esto que estamos viendo actualmente, del contexto geopolítico que estamos viviendo actualmente. No entraremos mucho en ello, pero todos sabemos que casi estamos en una tercera guerra mundial, que se ve por la tele o que se ve por TikTok y que los chavales de hoy en día se alimentan por TikTok, que son de esta sociedad que le dan al swipe y que se alimentan rápidamente solamente con información a través de Internet o de TikTok o de otras herramientas. Ya no utilizan ni periódicos, ni telediarios, ni a lo mejor informaciones que vienen un poco más sesgadas y que han sido un poco más curadas en contenido. Y esto lo que está haciendo efectivamente es que como sociedad nos tengamos que comprometer en este sentido. O sea, ahí la clave es eso, totalmente. es la educación, es que sepamos volver un poco también a lo básico, que les enseñemos, porque imagínate que hay un apagón digital. También nos ha pasado aquí en España, lo Sí, hemos sí, vivido no. este año, que tuvimos el apagón y fue un caos completo. Ujú. Nos costó a nosotros a nivel de tráfico y a nivel general, pero nosotros somos esa generación que, bueno, a mí me das un mapa y yo me puedo encontrar. Pero dáselo a un chaval de ahora de 16, 18 años o 20 años. Te va a No, pedir no dónde tiene está ni Google idea. Maps. No sabe ni leer un periódico, no tiene ese pensamiento crítico como tú bien dices. Volvamos Ok, otra vez de nuevo a la filosofía. Y hay otra idea totalmente. que puedo rescatar de aquí también, Francés, y es que la filosofía, no olvidemos que también está volviendo como una carrera muy fuerte. ¿Por qué? Hay una persona también que a mí me encanta, que sigo mucho, que es Pilar Yacer, que ya habla de que tengas un filósofo en tu compañía, en tu empresa. ¿Por qué? Porque los filósofos son los que están ayudando a las compañías también a replantearse cómo utilizar la inteligencia artificial y de qué forma. Porque tienen pensamiento muy crítico. La filosofía lo que nos enseñaba precisamente era eso, el pensamiento crítico. A lo mejor con 16, 18 años no lo ves y te parece un aburrimiento total, porque a mí me pasaba. Pero ahora con la madurez la rescato y digo, ostras,
Qué bien. Lo que dejé Qué pasar igual bien, un no, no, poquito, y ¿no? qué bien que me dieron este pensamiento crítico con la filosofía y que me hicieron replantearme todo. O que las noticias que tú ves, o incluso los informativos, te hacen también replantearte la información tal y como tú la ves y que tampoco sea sesgada ni nos polarice tanto, que estamos polarizados completamente. Entonces, Como, bueno, como, como hay que decía tener un Descartes, ¿no? filósofo en tu vida, como dice Pilar, y hay que llevarlo os invito a que la leáis porque es muy buena y a que realmente, pues eso, nos replanteemos todo como sociedad y podamos llegar a ese futuro que no tengamos esa delegación 100% en la inteligencia artificial ni en lo que venga, sino que sigamos siendo autónomos como humanos, que sea un apoyo que nos va a hacer vivir mucho mejor, por supuesto, pero que no Total. lleguemos a ese Matrix. Total. Como decía Descartes, pienso y luego existo, ¿no? Total. Sí, 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 Es lo reafirmo. importantísimo. Totalmente. Oye, vamos a reenfocar porque yo creo que podríamos estar hablando de inteligencia artificial y cómo Sí, impactará a la sociedad y esto creo que es muy valuoso, pero es un vamos melón a... muy grande, Es un melón, estás eso ya es un abierto. melón que nos da para 6 podcasts seguidos, pero probablemente no, no tenemos el tiempo ni las ganas de esos 6 podcasts. Vamos a cerrarlo en nuestro mundo, ¿no? Es esa inteligencia artificial, esa gente, esos nuevos personas que hoy están estudiando y se están preparando para llegar al mundo laboral, que en 5, 6, 7 años va a llegar gente que ha estudiado la carrera universitaria, ha estudiado sus estudios superiores y ya con la inteligencia artificial a su lado, ¿cómo preparamos nuestras organizaciones Ujú. para este talento que entiende el mundo de una manera muy diferente a como lo entendían? Ya no hablo solo de los boomers, como lo entendíamos nosotros. Sí, sí. ¿Cómo preparamos nuestras organizaciones para esto? Mira, has abierto otro gran melón que también tenemos dentro de los recursos humanos o de people, los departamentos de people, como a mí me gusta llamarlo. Voy a aprovechar, abogo porque no llamemos recursos humanos, empecemos a cambiarlo por people Totalmente. también o por otro nombre, porque recursos humanos suena Talento. como, yo no soy un recurso humano, es como, no me gusta, es muy, muy, muy disruptivo. Entonces, bueno, hablemos de Me personas, encanta. people, como queráis. Es un melón que tenemos dentro de los departamentos, somos conscientes de ello, y la forma de abordarlo precisamente han salido noticias últimamente, tú lo sabes, el talento junior tiene esa difícil incorporación al mercado. También pasa con el talento senior, le estamos dejando escapar, le estamos dejando que se vaya a las compañías. Entonces aquí el truco estaría en que armemos esos equipos multidisciplinares. ¿Cómo? Me explico un poco. La incorporación al mercado de los juniors es difícil o va a ser difícil o va a ser complicada en el sentido de que no vamos a poderles darles tareas como hacíamos tú y yo, que era, oye, vete a por la fotocopia, hazme este informe, hazme tal, porque esas tareas ya van a estar delegadas en una inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué forma los podemos incorporar? Pues los podemos incorporar haciendo equipos multigeneracionales y haciendo que el talento senior les haga incorporarse de una forma fácil, eficiente y ejerza de tutores. Y entonces, de esa forma van a poder incorporarse. Les van a explicar cómo es un día a día de una profesión y de esta forma van a poder retroalimentarse, porque a lo mejor el talento senior tampoco conoce muy bien cómo funciona la inteligencia artificial y el junior es el que tiene todas esas capacidades para decirle, oye, pues esto lo puedes a lo mejor automatizar de esta forma, o a lo mejor no se te ha ocurrido que esto lo podrías hacer de esta otra forma. Ahí es donde se van a poder retroalimentar ambas partes y donde vamos a poder también facilitar que este talento junior se incorpore al mercado. Esa es la idea que a mí se me ocurre y la idea que yo tengo en mente, porque realmente es verdad que el talento junior lo va a tener más complicado en los próximos años por lo que comentamos, porque esas tareas que antiguamente eran como las facilonas o las que no queríamos hacer Ujú. casi ninguno y las delegábamos un poco en el talento junior, pues no van a ser posibles. Entonces, bueno, ayudemos a que se incorpore el talento junior de esta forma. Y de esta forma también aprovechamos y hacemos que el talento senior no quede denostado, que continúe con nosotros, que se sienta fidelizado, aunque es el talento más fiel. Ya adelanto que el talento junior es el que se escapa antes, pero el talento más fidelizado es el Total. Yo, senior. yo- yo creo que es un problema que hemos visto los equipos de talento durante Sí, mucho tiempo. Es cómo transferimos información, cómo transferimos conocimiento. O sea, como bien decías tú, ¿no? Esos equipos intergeneracionales, ¿no? Equipos que mm, añaden, yo le diría no solo intergeneracionales, sino en general, ¿no? Diversos, equipos sí, diversos totalmente, en también todos los diversos. sentidos. Realmente son los que aportan, como bien decías, primero, esa crisis, buena crisis, a los que llevan mucho tiempo haciendo un trabajo. Cuando alguien nuevo nos dice que hay una cosa que se llama inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, me da igual, o que hay una nueva manera de hacer las cosas o que hay una manera nueva de pensar, nos pone en crisis aquello que hacíamos y nos hace reflexionar si aquello que hacíamos realmente merece la pena. No sé si
supongo que tú sí que Vicente lo has oído, pero esa historia de ese white paper de ese equipo de monos que cada vez que alguien tocaba la banana les Sí, quedaba un jarrón de agua fría, ¿no? Y que al final llega un momento en que iban cambiando todo el mundo, todos los monos, hasta que llega un momento en que esos monos ya no habían nunca cogido una banana, pero nadie se atrevía a coger esa banana porque sabían que si la cogían, el resto de monos le dirían que no. Entonces a veces automatizamos ciertos procesos por la tendencia de haberlo hecho así, y justamente esos equipos diversos, equipos intergeneracionales, esta sangre nueva, ¿no?, que llega de sí, las universidades, nos puede poner en crisis. Que hacemos cosas que no son lo óptimas, lo buenas, los fáciles, que igual las estamos haciendo y podemos mejorar. Y totalmente de acuerdo ujú, contigo, ¿eh? Creo que es muy importante um, crear equipos que complementen entre ellos. Genial. sí. Y luego esto nos lleva a otra reflexión, y es cómo hacemos reskilling como decías, estos equipos más seniors, este equipo que lleva más tiempo, porque lo vemos y creo que todo el mundo está de acuerdo, que la inteligencia artificial y cualquier otra tecnología lo que primero nos pone encima de la mesa es qué cosas o las cosas que cambiarán en cada uno de los roles. Mm. Porque como bien dices tú, un rol contable, su valor ya no va a ser hacer asentamientos, porque eso la inteligencia artificial lo va a poder hacer, o lo hace ya en muchos casos. De hecho, estamos viendo como, ¿no?, hace 2 o 3 años, ¿no?, esos equipos de desarrollo y de data análisis, ¿no?, que eran muy críticos de contratar equipo. Y ya estamos viendo que esto está pasando en ventas, que está pasando en consultoría, que está pasando en contabilidad, que está pasando en farma, que ya necesitamos unos perfiles mucho más transversales, no Sí, tan profundos, porque hay muchas tareas que las hemos automatizado. ¿Cómo preparamos a estos equipos? ¿Cómo hacemos reskilling y upskilling de este talento que ya tenemos en la empresa? pues mira, este es otro de los melones que también tenemos dentro de las compañías, que llevamos ya tiempo hablando de ello, porque la inteligencia artificial ya desde que salió ChatGPT hace 3 años ya venía pegando fuerte y ya se empezó a hablar un poco de cómo empezar a hacer este reskilling y upskilling. Son dos palabras que son tendencia desde 2020, incluso antes, te diría, Sí. porque ya entonces también se hablaba de reskilling y upskilling, no solo a nivel laboral, sino también un poco a nivel en general. Yo te partiría de la base sobre todo de que tenemos que replantearnos el trabajo tal y como lo entendemos hoy en día. Volvemos un poco a la parte de la utopía, a la parte de cuando lleguemos, que vamos a llegar a ese salario básico o a esa situación de menos horas trabajadas, que también vamos a llegar a esa situación de menos horas trabajadas, eso seguro, ya lo adelanto desde aquí. Tanta gente que dice luego, no, no, por favor, menos horas, los empresarios que se echan encima, es que se lo tienen que replantear porque al final van a ser las máquinas las que lo van a hacer casi todo. Entonces, lógicamente ahí vamos a trabajar menos horas y como sociedad pues nos lo tenemos que replantear. Entonces, bueno, volviendo a lo que comentabas tú un poco, el reskilling y el upskilling son palabras que ya llevan sonando mucho tiempo dentro de las compañías. Es muy importante tenerlos dentro del desarrollo del talento dentro de la compañía y que sea uno de los fuertes a seguir dentro de los departamentos también de People, porque con la inteligencia artificial, tú bien lo estás diciendo, los equipos se nos pueden quedar completamente descalabrados o no enganchados al trabajo como lo vamos a entender en el futuro. Ujú. ¿Cuál es la solución? Este upskilling y este reskilling lo que permite es precisamente a nivel transversal y a nivel hacia arriba, pues que movamos a los equipos de trabajo en función de sus skills. Precisamente el upskilling es eso y luego el upskilling es todo lo contrario, subir Eso. hacia arriba, cambiar de departamento. Ya en muchas empresas ya no se trabaja por departamentos, se trabaja por proyectos. Ya se ha empezado a cambiar el modelo de trabajo por proyectos desde hace mucho tiempo en las Ujú. compañías. Incluso lo estamos viendo también en el mercado. El mercado laboral expulsa mucho a los seniors y lo que hace es que los seniors nos reinventemos y acabemos siendo freelancers. Ya somos también en España un país donde hay muchas pymes y muchos freelancers. Entonces, bueno, este modelo nosotros tenemos la suerte de que lo conocemos, pero seguramente se irá exportando a muchos más países. En Estados Unidos también es muy normal el modelo freelancer. Yo entro en una compañía, hago este proyecto, me voy a otra compañía, hago este proyecto, me voy, así. Entonces, seguramente lo que sucederá es eso, es que habrá mucha gente que a lo mejor acabe expulsada, que tendrá que plantearse trabajar por proyectos, o a lo mejor ya está acostumbrada a trabajar por proyectos y correrá esa suerte de que conoce y podrá realizar su propio trabajo o Ujú. hacerse una marca personal y continuar en ese sentido. Y la gente que no, pues seguramente lo que tendremos que hacer con ellos dentro de la compañía es, vamos a ver qué skills tienes y en función de esto te vamos a ayudar
a hacer esa transición a otro departamento o a otras funciones que surgirán en el futuro, porque hay muchas profesiones que no conocemos y que van a surgir en el futuro. ¿Se va a perder mucho trabajo administrativo? Sí, pero también se va a crear mucho trabajo nuevo que no conocemos. A mí Y aquí esto el me... truco está en que tenemos que ser, perdón, Francés, Sí. el truco está en que tenemos que ser como hombres renacentistas, estar constantemente aprendiendo y con esa curiosidad de seguir aprendiendo, porque si no nos vamos a quedar descalabrados. Entonces, aquí la Unión Europea juega un papel muy importante porque este año está apostando fuerte por ello y lo que está haciendo es dar programas gratuitos para que la gente pueda engancharse y aprender en la inteligencia artificial, que es muy importante que todos desde ya aprendamos inteligencia artificial, porque esto no es una moda, esto es algo que ha venido para quedarse y que tenemos que aprender no ya a chatear, porque ahora mismo tenemos usuarios de inteligencia artificial que solo son personas que chatean y poco Ujú. más, sino a ir más allá, a cómo puedo ahora utilizar yo la inteligencia artificial. Y cuando nos presentemos a las compañías, y ahí está el truco también de las personas para que se puedan enganchar al trabajo, vamos a tener que ser productos. Yo soy Vicente Rives, yo te soluciono esto, yo utilizo la inteligencia artificial para aplicarla a esto y te puedo solucionar este marrón que tú tienes dentro de la compañía. Y de esa forma va a ser Totalmente. como las entrevistas van a evolucionar también. Esto lo hablábamos mucho también en la anterior entrevista con Julio Braceli. Hablábamos justamente de esto, Sí, ¿no? gran De ser compañero. muy... Sí, y de estar muy consciente de qué valor aportamos a la compañía. Porque el valor es nuestra carta de presentación. Si yo soy capaz de decirle a una compañía, oye, yo con mi trabajo, con mi experiencia, voy a ser capaz de hacer crecer tus ventas, de generar un producto mucho mejor, de generarte conexión, de generarte negocio, evidentemente la compañía está mucho más abierta en contratarme. Pero a mí hay una pregunta de lo que estabas diciendo que me surge. Porque, en cierta forma, los equipos de talento, uno de sus responsabilidades grandes es asegurar la business continuity, no la continuidad del negocio, la sostenibilidad del negocio en base al talento. O sea, ¿cómo consigo que un talento se quiera quedar, se fidelice a mi empresa para que no se vaya y pueda asegurar que, digamos, aquello que vamos haciendo eh, se sigue haciendo? Y es verdad, ¿no? Han aparecido incluso empresas en torno a lo que decías tú hace un momento, ¿no? De ese freelance que aparece, hace un proyecto y se va. Y estoy de acuerdo contigo, hablo de Shakers, seguro que las conoces y mucha gente que Sí, nos sí, escucha sí, los les conozco. conoce. Y es verdad que yo creo que ahí hay un negocio real, que muchas veces necesitamos un talento para una cosa concreta que nos ayude a hacer un proyecto y no hace falta que ese talento se quede en mi empresa permanentemente porque es un proyecto temporal y que es mejor que ese talento, primero, él mismo se va a aprovechar mucho mejor y va a estar mucho más realizado yendo ahí, acompañando a muchas empresas a crecer en esa especialidad que tiene esa persona. Pero luego hay otra parte del talento, que es ese talento en que yo como empresa, igual mi equipo, que antes eran 200, 300, 400, 1000 personas, se va a reducir porque ya estamos viendo que hay ciertos sectores donde necesitamos menos talento para generar el mismo trabajo porque la inteligencia artificial ha automatizado ciertos trabajos. Pero ahí hay una pregunta más. De esos me lo invento. Si mi equipo tenía 10 personas y ahora paso a tener 4 que hacen el mismo trabajo que antes hacían 10, quiere decir que este talento que ha hecho un upskilling y un reskilling, que tiene una visión mucho más panorámica, es mucho más crítico de fidelizar. Es mucho más importante que se quede. Porque cuando son 10, si se va uno, pues es un 10%. Pero si son 4 y se va uno, es un 25%. Es un impacto evidentemente mucho más grande esa fuga de talento, esa pérdida de talento para las Sí. empresas. ¿Cómo podemos, utilizando la inteligencia artificial, hacer que las personas se queden más en nuestras empresas, que estén más fidelizadas? Pues mira, es otro gran melón también que me abres Estoy y te abriendo todos los agradezco. melones, ¿eh? Hemos Todos, abierto la frutería, los hemos abierto todos. todas las tendencias de este año, ya lo estamos hablando también. No, esto es algo que lleva ya desde hace mucho tiempo. Bueno, tú sabrás también, habrás oído de este fenómeno que llamamos nosotros la batalla del talento, que se Totalmente. lleva años hablando de ella. Pues esto no es algo que nos venga de nuevas, esto ya nos venía ya tocando a la puerta a los departamentos de People desde hace mucho tiempo.
Yo siempre hablo de fidelizar, no de retener. Por favor, cambiamos el Totalmente. nombre, no retengamos, que retener es como una prisión. La odio. Odio la No me palabra gusta retener. nada. Cada vez que me dice retener, me imagino a un empleado Sí, delante de su atado, ordenador con una cadena atado a atado. a la silla y pienso, hostia, Es la pobrecillo. prisión. Entonces hablamos de trabajo como prisión, ¿no? Por favor, hay que intentar cambiar esa palabra, fidelizar el talento siempre. Vamos a fidelizar al talento. La forma de fidelizarlo viene ya establecida en en la cultura de la compañía. O sea, ya nosotros desde que entramos a una compañía y nosotros desde que aceptamos que esa persona venga a la compañía, ya estamos fidelizando. Yo siempre digo que el momento de fidelización inicial empieza desde el momento en que tú lanzas una oferta de trabajo y la publicas. Es muy importante que Totalmente. todo este recorrido esté muy enlazado con la cultura de la compañía, con los valores y que a la vez conectemos con la cultura y los valores de las personas. Que las personas que estén con nosotros o que estén con nosotros o que quieran quedarse con nosotros compartan esa cultura, esos valores y que además quieran caminar con nosotros hacia ese futuro, hacia dónde van a ir las compañías. Mira, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, hace poco no quería nombrar compañías, pero bueno, te puedo nombrar una compañía muy conocida que ahora se llama Moeve, que hicieron un cambio cultural brutal. Y es un Y de ejemplo marca muy, importante, sí, sí. es un ejemplo muy grande, es que es un ejemplo muy bueno, me viene como anillo al dedo. Es un ejemplo muy bueno de cómo una compañía ha conseguido fidelizar talento y además moverse adelante para generar ese hype para que las nuevas generaciones quieran ir a esta compañía. ¿Por qué? Porque antes eran residuos fósiles y ahora son residuos completamente naturales. Tanto que hablamos que las nuevas generaciones están muy metidas también en esto, en la lucha contra el cambio climático y que son muy conscientes también de estas situaciones, pues en esta compañía lo hicieron perfecto, porque dijeron, es el momento de dejar soltar los dinosaurios, además el anuncio era muy explícito, y de darle la bienvenida a este nuevo cambio. Entonces, bueno, en las compañías es lo mismo. Vamos a utilizar este ejemplo para fidelizar al talento. Como te digo, desde el momento inicial que publicas una oferta ya estás fidelizando. Totalmente. Segundo, el momento de onboarding es muy importante también, el acompañamiento, cómo hacemos para que esta persona se sienta a gusto, cómo le ponemos un buddy que esté acompañado en todo momento. Y después, como tú bien dices, si le hemos formado y además le hemos apostado para que hagamos ese upskilling y ese reskilling, la clave está en que a partir de ahora los departamentos de People, precisamente porque dejamos atrás las tareas administrativas gracias a la inteligencia artificial y gracias a ella también, vamos a poder detectar cuando una persona se nos quiere ir de la compañía. Totalmente. Porque esto se puede detectar. Hay clics ya actualmente y hay incluso KPIs que te permiten detectar a través de la inteligencia artificial cuando una persona está en peligro de que quiera abandonar la compañía. Y entonces ese es no es el momento justo de Totalmente. cuando vaya a abandonar, sino mucho antes tener también prevista ese abandono. Es decir, vamos a tener alertas que nos digan cuándo se quiere ir esa persona, pero no solo eso, sino también vamos a tener un equipo de valores o un equipo de situaciones en las que podamos, a través de los one-to-one o a través de charlas y escuchas con nuestros compañeros y con las personas con las que trabajamos, los managers aquí son principalmente los que le tienen que desarrollar, en estos one-to-one, pues aprovechen para sacar esa información y ver, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué necesitas de nosotros? Como hemos Totalmente. dejado de lado toda la parte administrativa, mira, tengo este plan de desarrollo para ti. ¿Qué te parece si en los próximos años de esta posición vas a empezar a pasar y a escalar a esta otra? Porque Totalmente. estamos viendo que la inteligencia artificial va a acabar con tus funciones. Vamos a pasarte a este otro departamento porque vemos que tienes este hype, estas skills. ¿Te parece bien? A lo mejor podrías pasar a este otro. Vamos a ofrecerte soluciones para que tú también te puedas ir moviendo dentro de la compañía. Y de esa forma fidelizamos. O sea, fíjate qué Totalmente de acuerdo. importante. No, no, Onboarding, la forma desde que publicamos una oferta y no solo eso, sino tener previsiones con la inteligencia artificial como aliada. totalmente de acuerdo. Yo creo que has tocado un tema que también se está hablando mucho en recursos humanos, es el tema de la employee experience, ¿no? Nos hemos Sí, focalizado muchas veces en el customer experience y está muy bien que mm, sea así, evidentemente, pero la employee experience es otro cliente nuestro, ¿no? Es como decías, ¿no? Desde el momento en que publico una oferta laboral, cómo la publico, con qué tono la publico, ya está detonando un inicio de cultura y una manera de trabajar. Ya con esa primera publicación de job description, ya está cribando empleados que van a querer venir y empleados que no van a querer venir. Todos hemos leído ofertas laborales que decimos, ostras, yo ahí ya con lo que sí, plantean ya no querría trabajar, y al revés.
Sí, Ofertas laborales que dices, wow, y yo con esta oferta laboral me gustaría trabajar ahí. Son más inspiracionales. Y luego, evidentemente, cada uno de los touch points de ese employee, ¿no? Como decías tú, el onboarding, las one-to-ones que hacemos con él, el conocerlo, el entenderlo, el escucharlo, las oportunidades que le doy, las career experience que le doy, y también cuando se marcha ese análisis del el offboarding, ¿no? onboarding, sí, el onboarding, muy Totalmente. O sea, importante. es pensar en la experiencia del empleado en su globalidad. Yo creo que también está un punto muy clave, um, oye, todos los equipos de todas las empresas han tomado decisiones siempre con datos. El Hmm, equipo de ventas tiene su CRM para saber exactamente cómo evoluciona su funnel de ventas. Los equipos de producto han tenido su amplitud que les permite ver cómo utiliza la plataforma o utiliza lo que sea, o ese software, cómo lo utiliza el cliente. Y muchas veces el equipo de talento, no porque no quiera, sino porque no ha tenido una herramienta que le permite entender cuál es, como decías tú, la pertenencia al grupo de este empleado, cuál es el alineamiento cultural, qué estilos de personalidad tiene, qué performance tiene, qué potencialidad tiene, qué riesgo, qué probabilidad de fuga tiene y qué impacto tendría. Oye, tengo un plan de sucesión para este empleado. Y muchas veces es porque esos managers no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces, veces, muchos de nosotros, incluso nosotros en Becer, hemos empezado, hemos trabajado, hemos nacido justamente para dar esas herramientas y para que los datos nos permitan tomar decisiones para sí, fidelizar y para, como bien decías tú, no retener cuando ya se está yendo o ya ha pensado, ya está buscando en el mercado laboral su siguiente paso. Ahí vamos tarde. Tenemos que hmm, empezar a ver esas señales previas que ocurren, que están, pero que muchas veces los managers no son capaces de detectarlas a tiempo y cuando se dan cuenta es demasiado tarde. Y ahí es muy, y que ahí ahora la IA retenemos, nos no ayuda, y que fidelizamos. ahora la IA nos ayuda precisamente a eso, a Totalmente, detectarlo. O sea, vamos a ayudarnos en herramientas, como tú bien dices, como la vuestra o cualquiera, para que precisamente podamos no llegar a ese punto del, oye, se totalmente. nos ha ido el talento, y más ahora que encima tenemos esa batalla del talento y que la vamos a tener mucho más presente en el Está futuro. O sea, creciendo, imagínate. está Claro, creciendo. Ya te digo, empezó muy fuerte con la parte de software claro. y data analysis. Ahora está entrando en ventas, hay una batalla de talento enorme. En Sí, biofarma está entrando una batalla de talento enorme. En telecomunicaciones está llegando la batalla de talento. En energéticas ya también está sí. presente desde hace tiempo. Es que la batalla de talento está apareciendo, está creciendo y va a crecer más. Yo creo que Ujú. tenemos que... Aquellos equipos de talento que no estén pensando en cuándo va a llegar mi batalla de talento, tienen que empezar a cambiar ese discurso. Esto es un poco como decir, tengo un amigo muy amigo que va en moto y siempre dice que hay dos tipos de motoristas, el que ha caído y el que va a caer. Pues aquí Sí. hay dos sectores, el que ya tiene batalla de talento y la que lo va a tener. No hay ninguno más. O Pero sea igual que les pasa, sucede con la IA, ¿eh? El que totalmente, no ya está implementando IA ya llega tarde. totalmente. Ya llevamos 3 años que han venido avisando, toc, toc, oye, que estoy aquí. Pero fíjate cómo está avanzando a pasos agigantados, sobre todo estos últimos meses, lo que hemos hablado antes, la batalla entre dos compañías precisamente ha sido estoy aquí, yo aquí, ahora yo esto, y este año va a ser más todavía. O sea, es que se están lanzando muchas más cosas todavía y se prevé una Totalmente. batalla mucho más fiera todavía este año. O sea que imagínate, si todavía estás en ese momento de, bueno, voy a ver si automatizo esto, si meto esto, no, porque vamos a despedir a mucha gente. Bueno, es que no te tienes que plantear eso, lo que te tienes que plantear precisamente es, vale, sí, puedo despedir a gente, pero ¿por qué no en vez de decir esa palabra, empiezo con el upskilling y el reskilling, como hemos comentado, o empiezo a plantearme también que los modelos de trabajo van a cambiar y empiezo a meterme un poco en esa mentalidad del futuro, del modelo laboral del futuro? Porque es que si no te va a pillar el caballo de Troya y no vas a llegar a tiempo. Bueno, y ahora voy a ser muy, muy bestia, ¿eh? Pero la solución igual no es despedir. Es No, no, que no, claro. las mejores empresas que han crecido más han sido aquellos que han cogido aquello que nadie quería y lo han aprovechado para llegar más lejos. Las mermas, hablo de producción de producto, pero cuando hacemos Sí, producción de producto, cuando hay una merma, si yo soy capaz de utilizar esa merma para venderla o para distribuirla, o en el caso de talento, evidentemente no estoy hablando de que la destruyamos o la perdamos, sino, oye, mm, tengo algo que antes, un tiempo que esta gente la dedicaba en hacer una tarea hiper mega manual, ahora este tiempo, que antes era merma, ahora antes lo perdía, ahora lo tengo disponible. ¿Qué hago con él? ¿Cómo puedo producir más? ¿Cómo puedo ir más sí, lejos? ¿Qué cosas sí. puedo crear? Entonces, como bien decías tú, la clave, ese upskilling y reskilling, ¿no? De decir, oye,
veamos qué tenemos delante, veamos ese talento que ahora ya no es tan necesario desde el punto de vista de la operativa que teníamos. ¿Qué tiene este talento? ¿Dónde lo puedo mover? Porque seguro que hay muchos cambios laterales que pueden ahorrarnos pasar por ese despido de despedir un talento que es un buen talento, pero que ahora por lo que sea la situación de la empresa ha cambiado, ¿no? Yo creo que eso a nadie le gusta, Mira, te, despedir te a voy a, alguien te voy muy a- te voy a bueno. poner un ejemplo muy claro también. Hay una escritora, Karen Hau, que ahora se habla mucho de ella, que lo habla y habla precisamente de esta fuga del talento o incluso de esos despidos. Y hay un ejemplo muy claro. China no podría haber llegado a realizar como ha realizado actualmente esta batalla también de la IA. No podía haberla hecho. Y te explico porque ya pasó también anteriormente en el pasado, cuando estábamos en la carrera a llegar a la Luna, los cohetes, etcétera, etcétera. Em, Acuérdate que estábamos en también un contexto geopolítico más o menos parecido al que tenemos actualmente, de Guerra Fría, de dos potencias mundiales Ujú. enfrentándose. Es muy similar a lo que está sucediendo ahora. Y ya pasó también, Estados Unidos dejó pasar y fugar talento. Sacó una ley que no quería extranjeros, determinados extranjeros, sobre todo chinos o rusos, porque creía que eran espías, los expulsó de su mercado y eso lo que hizo es que estos talentos aprovechasen y dijesen, ah, me expulsas de tu país, me vuelvo a mi país a pesar de que no sea algo con lo que yo comulgue Querría, ¿no? mucho, pero este pedazo de talento que yo tengo lo voy a poner por mi país. Y así ha sido como, por ejemplo, ahora ha sucedido con China. Han expulsado a mucha gente de China, o sea, Estados Unidos ha expulsado a muchos chinos que estaban en laboratorios, que estaban en determinadas compañías de inteligencia artificial porque creían que eran espías o porque creían que iban a poder quitarles la superinteligencia o lo que fuese. Y de esta forma fue como crearon DeepSeek y como han creado otras herramientas, porque se Ujú. han aprovechado de la tecnología que ya tenían y de la información que El ya tenían, conocimiento. que eran muy grandes conocedores de cómo se utilizaba y de qué forma, y la han puesto en manos de lo que han creído, que han dicho, oye, pues mira, yo me vuelvo a mi país, a pesar de que yo no comulgue con determinada política que allí se lleva, pero por lo menos me permite desarrollarme como científico y seguir avanzando con esto. Y fíjate lo que ha sucedido. Pues ahora están ahí con la batalla uno y otro y dos potencias mundiales que están igual que cuando queríamos ir a la Luna. Pues exactamente lo mismo. Eso ayuda mucho a clarificar que esta batalla del talento está Totalmente. aquí y sigue. Bueno, y bajándolo a lo que nos toca, ¿no? Es que esto mismo nos pasa y lo hemos visto en muchas empresas. Talento que nosotros no hemos valorado, que se ha movido por voluntad propia o porque lo hemos echado por Rs historias, que han ido a la competencia y ahí han brillado y han hecho crecer esa competencia. Igual nos han hundido un pedacito de nuestro negocio. Y Sí, eso realmente es business continuity. Esto realmente es cuidado del talento pensando en estrategia de negocio. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero el rol de recursos humanos, por suerte, ha dejado de ser un rol de administrador de vacaciones, de nóminas, etcétera. Esto lo hemos automatizado. Creo que todos los expertos de talento con los que hablo están maravillosamente contentos de haber automatizado este proceso y cada vez quieren automatizar mucho más procesos repetitivos, ¿no? Lo típico de la pregunta que todos los empleados le hacen la misma a recursos humanos, que pierden 20 horas a sí, la semana respondiendo lo mismo 7 veces a 7 empleados diferentes. Esto lo podemos sacar, lo podemos automatizar, no aporta valor. Y aporta valor ¿el qué? El hacer estrategias de talento, pasar de un rol de HR admin a un rol de HR strategy, pensando cómo con talento puedo aumentar la productividad, cómo puedo aumentar aquello que consigue mi empresa. Creo que es muy, sí. muy clave siempre tener esto en mente. Sí, mira, te puedo poner un ejemplo, si me permites, que efectivamente son consultorías que yo llevo a cabo y es como me viene el trabajo actualmente. Eh, Has puesto el ejemplo principal, o sea, toda esta parte de morralla administrativa que yo llamo, hay un ejemplo muy claro. A mí hace poco acudió una amiga y compañera del sector que es directora de recursos humanos y su equipo eran tres personas y se pasaban todo el día contestando emails de este tipo de, oye, ¿cuándo me puedo coger vacaciones? ¿Cuándo puedo realizar estas tareas administrativas? ¿Me tengo que ir a coger al niño al colegio? ¿Tengo permisos? ¿No tengo permisos? Todo este tipo de morralla que realmente Ujú. no aporta ningún valor y que simplemente es desconocimiento, porque lógicamente no todo el mundo se tiene por qué conocer los convenios colectivos en los que Sí, sí. trabajas, etcétera, etcétera. Esto lo manejamos más la gente que trabajamos en los departamentos de People. Oye, un asistente virtual que esté 24/7 y que te pueda responder en cualquier momento y que lo tengas en Teams o que lo tengas en tu WhatsApp o como tú quieras, aprovechando la tecnología que tú tienes dentro de tu compañía.
Y como esto te puedo hablar de 1000 procesos más. Se puede Sí, sí. automatizar procesos de onboarding, se pueden automatizar procesos de onboarding, se pueden automatizar las leads. Hay muchos asistentes virtuales que te pueden ayudar a esto y como hemos hablado antes, esta es la época de la era agéntica, pues vamos a aprovecharla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un punto muy importante y en HolaWise lo estás haciendo muy, muy bien, ¿eh? De decir, oye, la información sobre cómo hacemos los procesos de ventas, Hmm, tenemos documentación clarísima de todo el playbook de ventas. No hace falta que alguien se lo memorice y alguien esté explicándolo permanentemente. Es que se puede entrenar una inteligencia artificial que responda dando la información real de nuestro en privado, sin compartirlo, sin dárselo a ChatGPT en privado y que puedas tener esa información respondida de forma automática. Eso sí, lo que hace, como decías tú, es no solo sacar la morralla de investigación, que evidentemente también, sino también, oye, darle una herramienta de que en lugar de tenerse que pasar el día buscando entre 1000 documentación, pues oye, que la tiene allí a una pregunta de distancia o dentro de 2 días a una charla de distancia. sí. Y Entonces, en cualquier momento disponible, no lo olvidemos. totalmente, O sea, es que totalmente. preguntas que a mucha gente nos surgen por la noche y dices, ostras, no, me tengo que esperar a mañana. Pues no, oye, le mandas un mensajito en el momento Y te y lo la dice. tienes respondida ya, y enseguida te la puede Pero no hacer. promocionemos que trabajen a las 10 de la noche nadie, por favor. No hagamos esto. Bueno, ya hay robots que salieron el otro día que yo me quedé impresionado. Ya hay robots que se cambian la batería a sí mismos y están en fábricas de producción, ¿eh? Ya están empezando Sí, sí. este tipo de cosas, ya han llegado. O sea, que ahí hay Bueno, y que tiene ver toda la ya lógica que lleguen, cómo sí, está sí. avanzando la tecnología. O sea, que es tremendo. Total. Hoy no hemos hecho las preguntas rápidas, nos hemos enfrascado a charlar. Yo creo que no he querido frenarlo porque estábamos. Házmela, si quieres, en un momento, hazme un par si te apetece. Claro, si no van a salir muchas más preguntas y estamos ahí al límite del tiempo. Bueno, ha sido un placer tenerte, Vicente, hoy. Em, yo creo que ha sido una conversación muy interesante, que hemos sacado muchas ideas. El talento sigue ahí, la inteligencia artificial nos va a llevar mucho más lejos. Pero hay una cosa que me gustaría hacer antes de irnos, ah, que es hacerte una pregunta. Una pregunta de, hemos tenido esta conversación de inteligencia artificial, ha sido muy interesante, pero ¿qué conversación crees que deberíamos tener siguiente en State Talks? ¿Quién crees que debería venir a State Talks? Te pregunto, ¿a quién nominarías para que viniera con nosotros a escucharnos? Tenemos ya 2 guests Mm. muy interesantes también preparados para el futuro, pero queríamos un tercero. ¿Quién nos dices? Va. Vale, solo puede ser uno, es que se me ocurren varios. Bueno, si tienes 2, dinos 2, no pasa nada. No vamos a limitarte. Aquí estamos para, como Bueno, venga, decimos, te voy a conversar. dar un par de personas que son unos crack y que conozco y que son del sector también y que son amigos aparte de compañeros. Uno te diría que es Juanjo Marle, ese no tienes que dejarlo pasar, no sé si ha estado contigo ya o no, pero sí, no, Aún no, pero invítale, vamos a invitarlo. le nomino a él y otro será Gianluca. Gianluca también es un gran orador, es una persona que tiene una historia detrás muy interesante también para hablar con él y sin lugar a dudas le nominaría también para estar aquí contigo. Fantástico, pues igual veremos a estas 2 personas maravillosas el día de mañana en Better Talks, en State Talks, y así, bueno, los conoceremos y tenemos esa charla. Vicente, otra vez, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu honestidad, por darnos esta masterclass y estas reflexiones de qué nos aporta, qué nos debe aportar y dónde debemos poner el foco con estos cambios que vienen, que, como bien decías, no vamos a estar al lado, sino vamos a estar, Mm. los vamos a vivir, nos guste o no nos guste, con lo cual empecemos a pensar en ellos. Again, muchas gracias, Vicente. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme aquí, me lo he pasado muy bien, ha sido un momento me ha gustado mucho la conversación contigo, yo creo que también a la gente le va a gustar y encantado de haber estado aquí contigo. Súper. Pues nada, al resto de vosotros, muchas gracias por estar aquí, escucharnos. Si habéis llegado hasta aquí, felicidades. 53 minutos hemos estado charlando sobre inteligencia artificial y los cambios de talento que debemos empezar a aplicar. Y nos veremos muy prontito, porque en 2 semanas, aparte de esta, veremos también a otro invitado muy potente. Y hasta muy, muy pronto. Un abrazo. Chao. There is a better way to be there for your team. Bether.